Siempre dijo que la muerte lo sorprendería con la pluma entre los dedos, pero no fue así. En octubre de 2023 anunció su retirada con Le dedico mi silencio. 2 meses después publicó su última columna en este periódico. Este lunes el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha muerto a los 89 años en su tierra, en Perú, dejando una obra larga e inimitable que sin embargo ya ha influido enormemente en generaciones de escritores. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, ¿quiénes son los herederos de Vargas Llosa? Mi padre me metió en el Leoncio Prado porque él estaba horrorizado con mi vocación literaria. Él no quería tener un hijo que fuera escritor, para nada. Y entonces me metió en un colegio militar pensando que los militares y la literatura eran incompatibles. Y curiosamente, donde se convirtió en escritor fue en ese colegio militar, ayudando a sus compañeros cadetes para contestar las cartas de amor de sus novias. Muchos compañeros que eran cadetes, pues recibían cartas de sus enamoradas y no sabían cómo responderles. Y entonces me contrataban a mí para que yo les respondiera. Y además me entregaban sus cartas, las cartas de las chicas. O sea que eran pero muy divertido, muy divertido. Salió de un Perú poco literato en esos años y se vino a Europa a la universidad. Pasó por París y por Londres, donde una mujer, Carmen Balcells, la agente literaria española, lo sacó de la universidad para que se instalara en Barcelona a escribir. Ya había escrito La ciudad y los perros, una novela que marcaba una nueva forma de narrar Latinoamérica. Estuve 5 años en Barcelona, que fueron unos años muy bonitos, en los que se produjo un reencuentro de los escritores españoles y los escritores latinoamericanos que se habían prácticamente dado la espalda durante 40 años por la idea estúpida, porque era una idea estúpida en América Latina, que se pensaba que todos los escritores españoles eran franquistas, cuando era exactamente lo contrario, ¿no? Ahora, su vida y su obra son uno de los pilares de la literatura contemporánea en español. Le siguieron obras como La Casa Verde, Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, y fue La Fiesta del Chivo la que supuso un hito literario por su demoledora reconstrucción del régimen de Trujillo en la República Dominicana. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1994 y de la Academia Francesa desde 2023. Fue también articulista, crítico literario y colaborador habitual del País. Fue coetáneo y amigo de otras figuras importantes de la literatura como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes, y su ruptura con García Márquez fue uno de los episodios más célebres y enigmáticos de su biografía. Vargas Llosa propinó un puñetazo a García Márquez en el vestíbulo del cine del Coliseo de Ciudad de México, y aquel gesto nunca tuvo una explicación por ninguna de las dos partes. Contaba anécdotas siempre fascinantes, porque además las contaba maravillosamente bien, pero García Márquez no era un intelectual. García Márquez funcionaba
mucho más como un artista, como un poeta. En sus últimos días fue defensor firme del liberalismo y respaldó a líderes conservadores como Keiko Fujimori en Perú, José Antonio Kast en Chile o Isabel Díaz Ayuso en España. Su evolución ideológica, desde el marxismo juvenil hasta posiciones de derechas, lo alejó de sectores progresistas que en el pasado celebraron su literatura. Creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor Fujimori desde que a los 2 años de asumir el poder dio un golpe de Estado. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. Un segundo, ahora volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Hemos repasado la vida de Vargas Llosa, su pensamiento y parte de su obra. Sin duda, ha sido uno de los grandes narradores en lengua española y por eso he llamado a Jordi Gracia, que es adjunto a la dirección del País. Hola, Jordi. Hola, Marta, ¿qué tal? Jordi, quiero hablar contigo de su legado, de sus herederos, pero dime primero con un poco más de detalle quién fue, qué significa su literatura. Trascendental. Estamos hablando de uno de los escritores, novelista y ensayista más relevantes de la segunda mitad del siglo XX y es difícil encontrar a alguien a su nivel. No únicamente por la cantidad de novelas de auténtico impacto y de primerísimo nivel, sino también como ensayista y como articulista, la valentía, la osadía, la capacidad de enfrentar contradicciones y el modo de salir de ellas sin decaer en ningún caso desde el punto de vista de la dignidad moral. Otra cosa es que pudiéramos estar más o menos de acuerdo con sus posiciones políticas, con sus ensayos de intervención ideológica, pero el nivel, la altura, la densidad de la obra de Vargas es probablemente incomparable. ¿Esas serían sus claves narrativas? No, sus claves narrativas son otras. Sus claves narrativas tienen que ver más bien con la urgencia de comprender la condición humana cuando está sometida a situaciones de auténtica presión política, ideológica, moral, histórica. Vargas Llosa nunca eludió los grandes conflictos de la humanidad. Y cuando hablo de la humanidad no hablo retóricamente, hablo de la condición humana tuya, Marta, la mía, la de cualquiera de quienes nos estén oyendo. Cómo resolver un conflicto moral, cómo optar por lo mejor, cómo denunciar los abusos corruptos y asesinos del poder, cómo salvar las contradicciones personales y la propia evolución de cada uno de nosotros, cómo entendernos en el contexto del mundo real y hacerlo con novelas que jamás renuncian a la intriga, a la potencia del relato, pero tampoco a la interpretación intelectual de qué es lo que nos pasa enfrentados a las situaciones históricas que cada cual ha podido vivir. De ahí que muchas veces las novelas, aunque tengan una localización muy específica, sea la guerra del fin del mundo o sea la fiesta del chivo, nos interpelan, vivamos donde vivamos. Por eso repetimos que es un auténtico escritor universal. Pues con esas características no parece fácil ser su sucesor. ¿Qué significa hablar de herederos literarios en el contexto del legado de Vargas Llosa? Un heredero literario solo lo es cuando es capaz de rehacer la lección del maestro para convertirla en propia. Es decir, solo son aquellos que han digerido de tal modo la ejemplaridad del modelo que se convierten en otro diferente al maestro, pero siendo capaces
los lectores, de establecer el hilo de continuidad. Y en este caso, a mí me vienen inmediatamente dos nombres, uno Javier Cercas y el otro Juan Gabriel Vázquez, y cada uno de ellos tienen su propia singularidad, pero en ambos está el latido de esa urgente necesidad de entender la dialéctica entre el individuo y la sociedad y la etapa histórica en la que vive. De qué manera se pelea como individuo contra su propio tiempo, de qué manera se razona el papel de cada cual en su momento histórico, cómo optar por lo bueno o por lo malo, dónde está lo bueno y lo malo. ¿Es posible hablar de lo bueno y lo malo en una circunstancia que es siempre coyuntural, circunstancial, inasible? Eso es lo que hacen Vázquez y Cercas. Pues venga, vamos por partes y desgranamos la escritura de ambos, pero primero empezamos por Javier Cercas. Javier Cercas ha tenido como desafío central de su mejor novela la interiorización en el conflicto moral del individuo cuando está sometido a las circunstancias históricas, sea en Anatomía de un instante, sea en El impostor, sea en El loco de Dios en El fin del mundo. Es decir, tratar de averiguar hasta allí donde es capaz de hacerlo un historiador o un novelista, qué es lo que sucede de veras en las sociedades cuando entran en reflexión sobre sí mismas, sobre sus horizontes de salida, sobre sus virtudes, sobre sus taras, sobre sus gigantescos embustes que se convierten en verdades intocables. Eso es lo que hace Cercas en las grandes novelas que ha escrito hasta hoy, y me parece que el punto de unión tiene que ver con Vargas, tiene que ver con la ambición de quien decide que un libro puede ser capaz de pensar una verdad esencial, una verdad moral, una verdad que nos interpela y que nos incumbe a todos, seamos como seamos, vengamos de la clase social de la que vengamos, vivamos donde vivamos. Eso es lo que les acerca, pero ¿qué les separa? Les separa la práctica de una humildad literaria que Vargas Llosa no tuvo. Les separa la conciencia de que Vargas Llosa estaba fundando un mundo literario nuevo y que ellos llegan después de él. Y por tanto sería de una insufrible petulancia pretender que podrían emular ese gesto fundacional de la nueva novela moderna que sí encarna Vargas Llosa. La humildad quiere decir la renuncia a exhibir ninguna forma de refundación del género y hacerlo, por lo tanto, desde la humildad de saberse seguidores de un gran novelista. Y me hablabas de otro nombre, de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez es probablemente el novelista que de forma más directa ha entendido que la historia de su propio país puede ser el laboratorio de los conflictos morales válidos para cualquier otro país. Es decir, las mejores novelas de Vázquez tratan de averiguar el gran conflicto de la violencia en Colombia, tratan de explorar cómo ha funcionado el poder, cómo ha sobrevivido el individuo contra el poder y de qué manera se ponen en juego las virtudes morales de los individuos sometidos a las tiranías, a la violencia, a la corrupción, y cómo sobreviven a ellas si es que sobreviven. Él es colombiano, Vargas Llosa peruano. En una entrevista en El País hace varios años decía que hasta los 70 hubo una ruptura entre los escritores de allí y de este lado. ¿Su figura ha sido un puente? La figura de Vargas Llosa ha sido un puente, no solo él. El puente no tiene un solo nombre. El puente fueron un montón de escritores excepcionales, que va de Gabriel García Márquez a Julio Cortázar, pasando por Alfredo Bryce Echenique, o por Juan Rulfo, o por supuesto el referente de todos, Jorge Luis Borges, que desde los años 60 empezaron a hacer lectura común para el lector español y por tanto también para el lector latinoamericano.
El puente se estableció gracias a esa excepcional siembra de obras maestras encadenadas durante 15, 20 años que generaron la percepción de un lector español de que un mexicano, un colombiano, un argentino o un chileno estaba interpelándole a él como lector, y lo hacía mejor, lo hacía más ambicioso, lo hacía más inteligente, lo hacía crecer en el contexto de una España, la del final del franquismo y la primera democracia, que no podía oponer un solo nombre de escritor equiparable al de estos monstruos de la narrativa latinoamericana. Y volviendo a la actualidad, ¿hay alguna mujer en su legado? Quizá Laura Restrepo, pero creo que no ha habido una conexión tan directa, tan clara, como sí la hay con los dos nombres que he dado y seguramente algunos más que ahora no quiero improvisar. Pero creo que la conexión no ha sido tan directa desde el punto de vista de las mujeres. Entre otras cosas, porque aunque pueda sonar mal, la mayor parte de estos escritores, incluido Vargas Llosa, ejercieron la masculinidad de una forma desacomplejada, tanto por escrito como personas, porque cuando nacieron y de donde venían, no existían estos parámetros en los que nos movemos ahora en términos de, me suena un poco ridículo, pero lo voy a decir, de nuevas masculinidades. Eso no existía, eso no formaba parte del horizonte moral de la madurez de estos autores. Y la última, para quien no haya tenido oportunidad de leerle, ¿por dónde empieza? La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Se caerá de culo. Quien ahora coja La ciudad y los perros se cae de culo. Si luego quiere seguir por Conversación en la catedral, se caerá 2 veces de culo. No se lo creerá. No se creerá que ese perfil público que ha eclipsado al novelista, el perfil público de un articulista que ha intervenido cada vez más en posiciones neoliberales y hacia la derecha, haya sido capaz de escribir novelas rotundamente de izquierdas, y no solo en estas que son de los años 60, sino en novelas posteriores como La fiesta del chivo, o incluso una que yo reivindico y que casi nadie recuerda, 5 esquinas, donde para mí Vargas Llosa estaba proyectando de manera ficcionalizada lo que fue la fantasía erótica, el placer, la imaginación y el compromiso amoroso y erótico con Isabel Preisler, que por supuesto no sale en la novela. Pero no soy capaz de dejar de leer esta novela como una forma de proyección de la felicidad exultante de quien en la etapa ya de la senectud prácticamente reacciona y siente y vive una gran pasión amorosa. Seguiremos entonces disfrutando de esas letras como tú lo has hecho, por lo que escucho. Gracias, Jordi. Desde luego. Gracias a ti, Marta. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.